Hola Lucho. Hola Mechi, de nuevo, ¿cómo estás? Ay, feliz estoy de estar acá en este espacio conversando con vos. Me gusta mucho conversar con vos sobre esto del coaching. Lo mismo digo, lo mismo digo. Así que un Bueno, placer. quedó algo bueno, primero presentarnos que somos de Argentina, yo soy de San Javier, provincia de Santa Fe. Yo soy Lucho, me dicen Lucho, Lucho Herrera, y soy de la provincia de Mendoza, Argentina también. Bueno, y el Hermoso. resto lo pueden ver en el video anterior, que En esto los vendría a ser la parte anteriores. 2. Bueno, de paso promocionamos nuestra Argentina, nuestra querida Argentina, que es hermosa. Tenemos de todo y para todos. De Orgullosa todos de ser gustos. argentino. Bueno, habíamos tenido una conversación anterior y estuvimos hablando del enojo, de las emociones. Que la emoción, bueno, refrescando que la emoción es no se puede diseñar porque viene. Cada vez que experimentamos un suceso inesperado, se activa una emoción. ¿Y ahí qué hago? Primero importante registrarla, porque a veces no la registramos, como el caso ese que yo te puse de ejemplo que mostraban en la televisión, de un señor que se bajó del auto con un palo y le empezó a dar en el vidrio a un colectivo era. Ujú. Bueno, sin duda que un suceso inesperado se activó una emoción y no la pudo registrar. Vos me decías que eh, tenías técnicas o una técnica que te dio resultado. Sí, técnicas tengo bastantes que he ido experimentando y bueno, una que se ajustó muchísimo a mi necesidad en ese momento es esto que traías vos, lo del tránsito. ¿Mm? Em, Porque lo que me pasaba es que ante un estímulo externo pensaba que la causa de la ira que me generaba era, o sea, la causa era externa a mí. O sea, si, como decías vos en el video anterior, me pasan las motos y entonces eso me enoja. O sea, no es la moto la que te inyecta la emoción del enojo, sino que te muestra ese enojo que uno tiene y que aflora. Hay que ser responsable, ¿no? El enojo, la ira, la tristeza, todo surge, emerge de nosotros. Ujú. Porque el estímulo no tiene ese poder, porque si no, todos los autos andarían con personas enojadas adentro y a lo Con mejor las palo. mismas motos Sí, no están pasando inadvertidas para el resto. O sea que no es el estímulo el que genera la emoción, sino sí, nos muestra esa emoción que tenemos adentro. Y bueno, mediante mucha introspección, porque la verdad que me perturbaba mucho, se tornaba un viaje poco placentero en el día a día cuando me dirigía al trabajo o donde fuera. Entonces, eh, presenté un basta, me presenté a mí mismo un basta, dije, ¿qué quiero? ¿No quiero seguir así? No. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ante una situación de estas que mencionabas vos, de tránsito, en donde veo una injusticia o interpreto una injusticia hacia mí, ujú, em, o que me pone en riesgo, una negligencia, una falta de conciencia de parte del otro, eh, me empecé a través de la autoobservación a dar cuenta de que me estaba haciendo mal biológicamente, porque en esa interpretación que yo le estaba dando no quedaba solamente ahí y no pasaba por si yo perseguía o no perseguía, no pasaba en el hacer, qué hacía yo con eso, sino que ya era una cuestión en donde tenía taquicardia y sí, probablemente si me tomaba la presión, se me subía la presión y me di cuenta que estaba, con mi interpretación, estaba poniendo en riesgo inclusive mi vida, eh, porque me estaba afectando la calidad de vida. Dije, ¿cómo puede ser que mi estado emocional no sea mío? Porque dependo de que no pase ninguna moto, que nadie cometa ningún error, claro, porque claro, si no, eso es motivo para que yo esté mal. claro. Entonces, tenía fuera de control mi vida, mi vida emocional. Y bueno, Mm, yo lo que hice eh, a través de este entrenamiento de autoobservación, primero es, bueno, es hacerse consciente y reconocer que hay un problema. Después, bueno, porque hasta ahí es todo muy lindo, hasta que llega la práctica y se atraviesa uno. Y en ese momento la emoción surgía, pero bueno, era la gestión de la misma para no reaccionar. ujú, Un punto de anclaje que encontré es yo tenía un sticker
como eso que viene atrás en la marca del auto, que vienen como relieve, como si fuera metálico, que sale el nombre o la marca, pero era un signo de interrogación, un sticker, y lo pegué en el volante. Entonces, Ah, cuando, cuando sucedía algo en el tránsito, bueno, a través de la meditación yo había entrenado la respiración, pero a veces no me alcanzaba para darme cuenta. Entonces, ese simbolito me recordaba, era como un anclaje para recordarme que debía hacerme consciente. Entonces, no significa que miraba el simbolito este y ya era el Dalai Lama, sino que me claro, claro. recordaba que había algo que gestionar. Entonces, lo primero que hacía después de ver ese simbolito, cuando surgía alguna negligencia a mi alrededor, este simbolito me llevaba a hacerme consciente y en esa toma de conciencia yo utilizaba la técnica de la respiración consciente. Entonces, con 3 inhalaciones y exhalaciones, oxigenaba, como decías vos en el otro video, oxigenaba mi cerebro y el oxigenar mi cerebro se vuelve mucho más lúcido. No estoy Sí, enceguecido, sí, sino que estoy en una toma de conciencia. Y ese sí. espacio de calma, por decirlo de alguna forma, calma mental, a mí me permitió Ujú. ir aquietando a la fiera, que es la Sí, reactividad. Entonces, sí, bueno, a sí, través del entrenamiento, eh, en el día a día, la conducción, en el tránsito, empezó a tornarse mucho más agradable, ¿no? Porque si claro. yo veía, por ejemplo, una persona que me encerraba con su vehículo y me había puesto en riesgo, yo me daba cuenta que a lo mejor iba al hospital porque tenía, no sé, el hijo enfermo, iba dentro del auto, o a lo mejor Ujú. se había peleado con la esposa o con su marido. Mi auto, ¿para cómo tiene los vidrios oscuros? Que ni siquiera sabe quién está dentro, o sea que el hecho de pensar, me está haciendo eso a mí, era un error de interpretación. Porque ¿quién soy yo para esa persona si no me conoce? Que Sí, sí. eligió, me va siguiendo con un rastreador satelital para hacerme eso. Ahí va Lucho. Entonces, Ahora, bueno, sí, eso, acá sí. intervengo en esto. Vos todo esto que estás contando, que lo podés hacer, que lo lograste, el anclaje para la respiración, que vos decís que me oxigena y te aporto que donde va la respiración va la mente, que por eso es la respiración consciente. Entonces vos, al llevar la respiración, la mente, donde va la respiración, la llevas hasta bueno, el abdomen, la puedes llevar hasta el dedo gordo del pie, va a la mente, entonces la mente sale de esa situación negativa. Pero para todo eso que vos estás contando y lo contás con tanta liviandad, te tuviste que coachear sin dudas. Sí, por eso yo digo que la vocación la tenía, porque eso fue hace mucho tiempo atrás, años, antes de certificar como coach. Pero bueno, la autoobservación la vengo desarrollando, la meditación, el mindfulness, lo vengo desarrollando de manera autodidacta. Hoy, por Ujú. supuesto, potenció, Claro, se potenció porque, bueno, sabemos que este conocimiento encausa y maximiza todo eso que tenemos, esas habilidades. otras Y eso es lo que nos herramientas. da una Sí, herramienta, que nos da coherencia también a la hora de estar frente a un cliente, transmitiendo mensajes o dando una devolución basada en hechos reales, ¿no? Que ujú, son en los que yo sí. empleo en el día a día y a través de ser coherente ontológicamente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Lenguaje, cuerpo y emoción. Viste que nosotros, por ejemplo, en muy pocas veces pensamos en la emoción que está predominando. Muy poco, nadie, en general nadie piensa, se pone a pensar qué me pasa, qué emoción estoy sintiendo ahora. Simplemente la vivimos y la dejamos que pase como si fuera que es ajena a nosotros. Nosotros en el coaching Ujú. trabajamos que las atendemos. A mí me pasaba, si me permitís que te cuente una experiencia, con el enojo. Sí, Bien, entonces me tuve que coachar, porque en realidad me daba cuenta que me enojaba. Para mí tenía razón en lo que yo me enojaba, porque claro, eh, eh, porque no salían las... Bueno,
conclusión, pude ver qué me hacía enojar. Y dentro de ese enojo, no es que me enojaba con una cosa, pues es que lo pude gestionar en todas las cosas que me pasaban cuando me enojaba. Y una de las cosas es los perros. A mí me mordieron. Yo soy de caminar y viste que perro que ladra no muerde. Bueno, me tocaron 3 que no me ladraron y se me vinieron y me cazaron. Entonces, la mordedura de perro duele, es dolorosa. ¿Qué me pasaba? Yo salía a caminar y, ay, el enojo veía un perro y me enojaba, porque me enojaba con el perro y me enojaba con el dueño, ni te cuento con el dueño. No le decía nada, pero me daba tanta bronca que al final la caminata, en vez de ser un placer, era una tortura. Cuando hice todo ese trabajo de emoción y del enojo y qué es lo que me provocaba y que en realidad un día salí y me di cuenta que aplicaba las herramientas del coaching sin darme cuenta. Observaba a las demás personas lo que hacían cuando pasaban al lado de los perros, porque vos acá salí y hay perros por todos lados. ¿Y cómo era que los demás pasaban como si nada y yo veía un perro y parecía que se me venía? Y así empecé a gestionar el miedo y primero el enojo, que no me servía para nada, porque me daba cuenta que la caminata era tóxica. Y segundo, con el perro, porque al final parecía que, y es lo que vos dijiste hoy en el otro video, parecía que todos los perros se me venían a mí. Entonces pude gestionar eso. Por supuesto que tomo las precauciones, pero cómo me cambió la vida con respecto a eso. Porque que me haya mordido, yo creo que a cualquiera le puede haber mordido un perro y no quiere decir que todos los perros que vos cruces te van a venir a morder. Eso lo logré gracias al coaching. Y fíjate lo que tenía era que vino desde el enojo. Trabajé el enojo y a partir de ahí pude gestionar esto que me pasaba con los perros. Claro, viste lo que había detrás del enojo. Y generalmente lo que sucede es que estamos viviendo en el pasado, porque el pobre Claro, perro que nunca nos ha es visto, verdad. lo estamos proyectando con una experiencia pasada. O sea que estamos viendo el pasado creyendo Sí, que ese perro es el pasado, y no es el pasado, es un perro que es buenísimo, quizás. sí, Por eso es un error, yo digo, es un error de interpretación. Estamos interpretando mal y a través de la autoobservación y de las herramientas del coaching, en esa sí, reinterpretación sostenida en el tiempo, con un entrenamiento, se cambia la emocionalidad. Entonces, digo, es tan importante ver qué estamos conversando internamente a sí. través de la detección de la emoción, como para poder cambiar el estado emocional ante el mismo estímulo. Por ejemplo, una caminata, como dijiste vos, era tóxica. Bueno, Sí, ahora ¿cómo es tu caminata? ¿Cómo la definís? claro, no, relajada, disfruto, no voy pendiente de los perros. Sí, tal cual. Entonces, fíjate vos cómo con la reinterpretación estás siendo una nueva observadora de tus Total. caminatas. Entonces, al ser la nueva observadora, me converso distinto, me siento distinto y Sí. disfruto. Es increíble. Y viene un perro y a lo mejor hasta te animás a acariciarlo porque antes Mm, lo no hubiera sé si sacado. tanto, pero por lo menos ya. Pues yo lo. Bueno, está No. en el paso Y intermedio. a mí, pero Lucho, además a mí, porque verlo me ponía, ¿viste cuando te da rabia? Me ponía rabiosa y me hacía mal porque, y no me daba cuenta. Pero a partir de trabajar un enojo por otra cosa, pude determinar que esto era gestionar algo ahí y que si bien no explotaba ni implotaba, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Gestionar. Sí. Y eso, y aparte, esto que traes de los perros, transportarlo a una relación humana, en Sí, donde no quiero tener una relación porque ya me pasó. Entonces sí, todas las personas, o todas las mujeres, o todos los hombres que vienen, seguro me vienen a lastimar, porque sigo viendo el pasado. O sea que hay un error de interpretación, porque sí, esto de la diferencia entre aceptar y resignarse. Está perfecto si uno elige estar solo,
una o uno, elige estar solo. Ahora, si uno está eligiendo desde la resignación, porque como yo ya sé que seguro que voy a salir lastimado, porque una vez me lastimaron, Mm. nunca más entablo una relación, y bueno, ahí nos está cerrando posibilidades, porque no es una elección, no es una aceptación, es una resignación. Es como si vos hubieras cambiado tus caminatas y decir, no, ya acepté que los perros son todos malos, entonces no camino más. Y no estás en aceptación, estás en resignación, pero no has cambiado la interpretación que le estabas dando, quizás, ¿no? Ahí cuando hablas me sale el tema relaciones, que nosotros también los trabajamos acá. ¿Qué manera tengo yo de relacionarme con el otro? ¿Cómo me Ujú. relaciono? Todos tenemos maneras diferentes. Eso de que siempre, a mí siempre me toca la o él. Siempre me toca él, así, así, Sí, así. O siempre me toca la, siempre a mí. Yo lo escuché toda la vida. Y a partir del coaching pude entender que en realidad no es que me toca, yo elijo. sí, y la vida también está en uno. Si transforma al perro de enemigo a maestro o lo sigue sosteniendo como enemigo. Porque en definitiva después termina siendo un entrenamiento, ¿no? A ver, me imagino que cuando ya le estabas dando la vuelta, ¿no? En esta gestión, cuando venía un perro, no significa que el miedo desaparecía, pero sí vos lo usabas como a ver cómo gestiono esta vez el perro que se acerca, cómo gestiono ese miedo. Y entonces, bueno, ya pasa a ser como una experimentación, ¿no? O se usa al enemigo como maestro, por lo Lo menos así lo logré, interpreto yo. lo logré, lo logré hasta de no registrarlo, es increíble, pero hasta de no registrarlo, porque Ah, en vez de estar pendiente del perro, iba disfrutando, o voy claro. disfrutando. Y lo importante de hacer consciente de lo que estamos actuando inconscientemente, porque si uno no frena, no mira, no se mira, no se pregunta, eso sigue actuando en automático y Sí, puedes estar el resto de tu vida actuando igual y quejándote de lo mismo o, en su defecto, evitando una caminata, lo que te trae un cierre de posibilidades porque la caminata te cierre. hace bien y la disfrutas. ¿Cómo modifican, viste cómo modifican el horizonte de posibilidades? Si vos te cerrás o abrís o cerrás posibilidades de acuerdo a cómo gestionas la emoción y darte cuenta. Y darte cuenta, y el darte cuenta cuando vos ya entrenaste, bueno, vos entrenaste con el perro, yo entrené con el tránsito, ponele. Ajá, Pero sí, eso lo empezás a aplicar en otros ámbitos totalmente. y tenés la sensación de que te estás empoderando porque volvés a ser dueño de tus estados emocionales. Porque Dueño. eh, al ser, al hacerme consciente, por ejemplo, que cuando iba al centro, acá el microcentro es un caos, porque es muy pequeño y hay mucho movimiento vehicular. Entonces, cada vez que yo tenía que ir al centro, tenía que ir al centro. Ujú. Entonces, eso ya me generaba una mala predisposición y, por supuesto, yo, como te he dicho antes, para mí como es adentro es afuera, y los semáforos se ponen en rojo, los estacionamientos no aparecen, la gente toda me contesta mal, y bueno, parece que en ese error de interpretación principal, que es la mala predisposición, porque el centro es bla, 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 hace que todo lo demás, como el efecto dominó, me vaya mal. Ahora, lo increíble es que, por ejemplo, yo cambié de observador de víctima del centro a turista. Entonces yo me pongo Ujú, modo turista. ujú. Entonces Claro, cuando tengo que ir al centro, ya siento que quiero ir al centro. Entonces bien, ya me he visto distinto y ya voy con otra energía y seguramente me va a ir mucho mejor que si voy en resistencia. totalmente, con todo igual. El hecho de disfrutar, elegir y bueno, y eso se gestiona el coaching, hace que se cambie el observador, lo logra. En una sesión de coaching se logra. ¿Te acuerdas? Tuvimos una conversación entre tantas que hemos tenido en donde justamente estábamos hablando de las Ujú. iras de ambos y en general estábamos tocando este tema y me acuerdo muy bien con tu super habilidad para verte objetivamente,
eh, cómo pasaste de la ira a la risa en una conversación que tuvimos. ¿Vos te acordás? No, no. En En la de donde tu es sesión, increíble. en la de tu sesión En la de sesión. observado. No me acuerdo de qué era, pero me acuerdo sí, bueno, y esas sesiones marcan, eso ya ahí hay un cambio que no hay vuelta atrás en ese tipo de sesión. Ujú. Bueno, viste, en una sesión, para el que nunca ha estado en una sesión de coaching, Sí, pueden pasar un montón de cosas en esa conversación de 40, 50, 60 minutos, sí, pero lo impresionante es que cuando está esa conexión, cuando está ese deseo de cambiar de observador y de ver las cosas distintas, para conversarte distinto, para decirte cosas distintas y sentirte distinto, ese clic que se genera, sí, se puede ver que la gente está, por ahí la persona está con el ceño fruncido y está como endurecida y de sí, repente larga la carcajada y se empieza a reír porque se da cuenta de lo absurdo que era todo lo que había hecho desde esta sesión para atrás en toda su vida, sí, ¿no? Enojarse por algo que no merecía enojo y como decís vos, ese darse cuenta muchas sí. veces hace que sea irreversible, por suerte. Sí, 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 sí. Sí, mira, con respecto a esa experiencia, que las sesiones, por supuesto, tienen carácter de privacidad, sabemos que el código de ética del SF nos avala, y bueno, es privada, confidencial y todo, nosotros nos reservamos los nombres, las situaciones, salvo casos excepcionales, pero sí podemos contar situaciones diversas que nos ocurren, de qué es los temas más comunes. Y los temas más comunes que tenemos acá son las creencias, que cierran posibilidades, creencias limitantes, y los vínculos, las relaciones. Y yo tenía una clienta que su problema, mirá, la cuestión era que llegaba a trabajar y había una que la saludaba en tono más alto porque se burlaba de ella. Y era algo que la torturaba. Y en una sesión, descubrió que era ella la que le parecía que la otra, porque todos saludaban, pero como ella agudizaba y puntualizaba, ponía todos sus sentidos en esa persona, escuchaba únicamente lo que esa persona decía. Exacto. Y a través de la sesión se dio cuenta que en realidad no era la otra, que era ella. Su Mirá, bueno, interpretación. y eso, Ujú. ahí ella en una sesión hizo, no la vi más, estoy segura que lo pudo proyectar en otras situaciones de la vida. Es muy probable. Sí, sí, porque es como que se destraba ese mecanismo automatizado de defensa, ¿viste? Sí, Es grandioso, la verdad que es grandioso. Y no solo verlo en el otro, sino porque muchas veces el otro nos está mostrando una parte nuestra que no estábamos viendo, ¿no? También puede pasar eso en una sesión. Y si bien uno sigue en escucha activa, después de la sesión uno se queda trabajando con uno. totalmente. Y eso es lo que hace que sea grandiosa esta profesión, porque Sí. es un automejoramiento constante, constante. Sí, no obstante eso de que te seguís preguntando, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que yo pido a mis compañeros sesiones porque a veces no me doy cuenta, es increíble que si lo estamos trabajando, nosotros no sabemos mirar, sabemos leer, sabemos darnos cuenta y sin embargo, a través de una sesión, en mi caso me he podido dar cuenta de cosas que yo no podía darme cuenta. Una de las Mm. cosas, por ejemplo, que me pasó, que bueno, estos son testimonios que sirven para la gente que puede sentirse reflejado en lo que nosotros contamos, porque como seres Mm. humanos, lo que nos pasa a nosotros le pasa a los demás. A mí me produjo un cambio de observador esto, que yo no me daba cuenta que me estaba pasando. Y en una sesión con un compañero muy eficiente, en el cual confío mucho, me hizo dar cuenta que no lo tenía registrado, no lo había pensado, ni que en realidad lo que me está costando
es ser el nuevo ser. Es ver las cosas con los nuevos lentes. Y me preocupaba que no me preocupen las cosas que me preocupaban. Claro, sí, sí. Yo creo que es una resistencia al cambio del Sí, sistema de creencias. pero también convengamos, Lucho, que cuesta, porque estamos dentro de un Sí, círculo, dentro de un entorno, dentro de un sistema del cual vos sos un engranaje. totalmente. Sí, y aparte somos seres sociales, como decía recién, el tema de los vínculos es fundamental porque en la medida que nosotros trabajamos en nosotros mismos, eh, como parte del engranaje, mejoramos al mundo. En nuestra porción, en el lugar que nos toque, pero mejoramos al Sí, mundo. Porque la falta de reactividad que tenemos, la falta de reacción, la falta de violencia, es, digamos, un aporte a la humanidad esta que está tan agresiva, ¿no? Entonces, si mi respuesta no surge, no ataco, no contraataco cuando me siento atacado, estoy amenguando, estoy amortiguando un poco todo este caos de ira que está generalizado. Entonces, ahí es cuando uno como coach creo que aporta a la humanidad desde el ser coach y también desde acompañar a alguien que quiere salir del victimismo, que quiere salir de la culpabilidad y se quiere ser responsable. Una exacto. persona responsable es una persona consciente. Sí, Y en esa proporción que vamos siendo cada vez más conscientes, vamos mejorando el mundo. sí, Parece que no, parece sí. que es a pasito de hormiga, pero vamos sumando, ¿no? Suma. Vamos sumando mucho. Yo hice la carrera de psicología social, donde estudiamos el hombre en masa. No la terminé, pero hice gran parte. Porque no podía entender, y es real, el hombre en grupo actúa de una manera diferente al estar solo. De las dos maneras de mirar aportan. A ver, ¿cómo me manejo yo en grupo? Porque es el verme, es la introspección, ¿qué me pasa? Tiene toda una explicación social, psicosocial, porque tenés el funcionamiento psicosocial, el funcionamiento psicofamiliar y el funcionamiento individual. Nosotros ahora, el coaching es una disciplina que se está empoderando, se está abriendo y se está metiendo en todos lados, porque es hacer, ver, verme a mí, mi potencial, el cual no lo registro y no me doy cuenta que tengo, mis herramientas, que las tengo, todos tenemos herramientas, eh, eh, no sé qué otra cosa te puedo decir, no sé, si me podés aportar. Yo digo potencial, herramientas, condiciones, posibilidades, todos podemos todo. Sí, sí, sí. Aparte que también es como en la sesión que te decía recién, que pasabas por ahí de la ira a la risa. Relajar y, y poder ver que si estábamos equivocados y nos dimos cuenta, no solo que no es negativo, sino que es sumamente positivo porque nos está abriendo posibilidades. ¿De qué me sirve decir, no, yo soy así No, y sentirme mal, si de sí, repente puedo decir, mirá cómo era, y tácate. reírme de eso y largarlo como si fuera Sí, una capa sí, de cebolla y decir, bueno, esto no lo sí, quiero más. Y en esa sacada de capa uno está más liviano, sí. porque ya no está con el peso del yo soy así, aunque me haga sufrir. Es una Sí. decisión consciente Toma de y, conciencia. Toma y, de conciencia, como lo decimos nosotros, y realmente, y yo que creo lo que, bueno, experimenté, es una cosa en como vos esta era, decís. Es, sí. Y bueno, en eso creo que somos como herramientas del cambio porque aportamos al despertar de la conciencia colectiva. sí, En individuos o en pequeños grupos, pero se van armando nodos. Y bueno, nosotros que estamos en el mundo del coaching, que podemos interactuar entre nosotros, que por ahí no se ve de afuera, pero ujú, hay una gran cantidad de personas que estamos no solo transformándonos, sino que estamos colaborando a que este mundo sea mejor con personas que no saben cómo transformarse y encuentran esta herramienta en el coach. Otra cosa que recién te iba a decir y me olvidé, eh, cuando uno pone en palabras, ujú, es excelente.
Ahora, si uno pone en palabra con el amigo que, por ejemplo, no sé, esta chica anónima que vos traes de la sesión que tuviste, que la chica le hablaba muy alto, entonces ella interpretaba que era contra ella, a lo mejor se junta con una amiga en vez de con un coach a tomar un café y la amiga le dice, no, no le hagas caso, seguro que te lo está haciendo a propósito, vos lo que tenés que hacer es ignorarla, porque seguramente ella te quiere hacer sentir mal. Entonces fortalece esa creencia Sí. y es muy grave porque se blinda aún más la posibilidad de despertar esa conciencia. Entonces el coach es un espejo que no distorsiona. Por eso es tan importante la escucha activa y el chequeo de escuché bien, porque uno no le está induciendo a que la respuesta salga de uno y se la teletransporte, sino que aflore del cliente, que se dé cuenta de que puede haber un error en la interpretación, en lugar de estar fortaleciendo con una inducción a es tu enemiga, porque claramente te está haciendo mal. Claro, porque ¿qué espera el que te viene a contar? ¿Qué espera que le digas? ¿Qué espera? Y depende. Sí, El en general, consentimiento. claro, claro. Y es Y ahí bueno, ahí está donde... la gravedad y lo que hace que se perpetúe una creencia. Porque si Claro. uno se junta con las personas que nos soban el lomo, nos abrazan y dicen, tenés razón, cuánta razón tenés en estar enojado porque te lo están haciendo a vos, no solo que nos sirve, sino que fortalece ese ego, ese yo tengo la razón y lo que estoy interpretando lo establezco como la verdad, porque me lo han dicho Ajá. 5 amigos. Así que claramente esta chica me está tratando mal. Mira, a lo que vos decís, eso siempre es importante preguntarse para qué y no por qué. Porque si me pregunto por qué, me estoy justificando. Entonces, lo que vos decías Bueno, recién, tengo razón, viste, por qué, por qué, por qué. En cambio, hay que evitar el por qué y siempre para qué. Lucho, vamos a ir dejando, ¿te parece? Está fantástica la charla, creo que estos videos, estos dos, van a ser muy útiles para la gente que no conoce del coaching y que ahora puede entender un poco más de qué se trata. Y vamos a dejar en la descripción del video tu dirección, la mía, por si, bueno, para que se conecten con nosotros y que se animen a una sesión. Yo les digo que se animen, que les va a cambiar la mirada, les va a cambiar la vida, les va a cambiar el estar y se van a dar cuenta de cosas que no se daban cuenta y las que tienen, y también que hay cosas que no saben que no saben. ¿Qué les dirías totalmente, vos? totalmente. Sí, que necesitamos un espejo, que necesitamos vernos y que a veces es un error creer que nos estamos dando cuenta nosotros mismos sin pedir un feedback, una devolución, un punto de vista, porque si no seguimos sosteniéndonos en esa emocionalidad que no queremos estar, pero que no nos queda otra porque nos dicen. Entonces, lo que yo digo es que puede ser transformador, no solo para eso que querés lograr concretamente, sino que en general, transportado toda la vida, ese darse cuenta, esa toma de conciencia, transforma como pienso, y como pienso distinto, me siento distinto. Y se me abre un mundo de posibilidades que no estaba viendo. Es como la espalda. Mi espalda es mía, pero yo necesito que me la describan o necesito un elemento para poder mirármela. A pesar de que Claro. es mía y desde que nací hasta que me muera va a ser mía. Sin embargo, Ujú. necesito de alguien que me la describa. Creo que con esto estamos hablando de algo parecido, metafóricamente, ¿no? Sí. Bueno, cerramos acá. Esperamos Un placer. entonces, lo mismo digo, y bueno, eh, ¿qué podemos prometer para el próximo video? ¿De qué te gustaría que hablemos? Yo lo que propongo es que en los comentarios de acá abajo Buenísimo. escriban de qué les gustaría que hablemos y que sean Ujú. ellos los que elijan. Fantástico. Ustedes, los que están escuchando esto, elijan Sí, el tema que sea y con Mechi, que nos encanta fantástico. hablar, Sí. acá estaremos. Hasta que aprendamos a hacerlos vivos, Lucho, porque por ahora no sabemos hacer.
Sí, ahí le Bueno, vamos a dar la vuelta. un gusto. Chau, chau. Chau, chau.